Buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. De seguro usted ha escuchado en estas últimas semanas que va a haber una transformación de la administración pública federal, de las funciones que tiene la Secretaría de Gobernación, la recuperación de una Secretaría de Seguridad Pública. Y en este reacomodo se ha hablado de transformar al CISEN en una Agencia Nacional de Seguridad. Lo que ocurre es que muchas personas no saben lo que es el CISEN. El CISEN le suena a una instancia de investigación medio de policíaca en contra de los enemigos políticos del régimen. Y la verdad es que el CISEN es muchísimo más amplio, muchísimo más rico, muchísimo más profesional. Y para hablar de ese encargo que tiene el CISEN es que hemos invitado a una persona que fue director durante 5 años de esa instancia, que es el doctor Guillermo Valdés. Guillermo, muy buenas noches. Buenas bienvenido. noches, Federico. Un placer estar aquí con ustedes, Carlos. Gracias, Guillermo. ¿Por dónde comenzamos? La seguridad nacional, o sea, el concepto de seguridad nacional, sí. ¿no? Mira, la seguridad nacional está definida en una ley que se aprobó en 2005, de una ley aprobada de manera unánime por todas las fuerzas políticas entonces, que define un poco lo que es la seguridad nacional, porque es un concepto que no tiene una definición universal en todos los países y en todas las épocas. Va adaptándose y adecuándose según los momentos, pero en el caso de México se definió la seguridad nacional como aquellos temas que hacen posible que el país sea viable y que el país se pueda desarrollar. Es decir, ¿qué hace posible que como país crezcamos, que como país busquemos mejores niveles de desarrollo? Pues bueno, que tienes un Estado, instituciones públicas que se encargan de que haya servicios públicos, etcétera. Tienes a la población que tienes que cuidarla y que tienes que crearle oportunidades y crearle condiciones para que se desarrolle. Y tienes también otras muchas instituciones que ayudan al desarrollo de un país. Entonces, la seguridad nacional se trata fundamentalmente de estar cuidando que los elementos fundamentales de México como nación, el Estado, la población, el territorio, estén resguardados y tengan seguridad. Entonces, eso que es muy general todavía, se tiene que ir aterrizando, por ejemplo, cada año, que esa es una de las tareas del CISEN, porque la ley dice, la seguridad nacional es cuidar al país, al Estado, a las instituciones, a la sociedad, al territorio, de amenazas externas o internas que puedan afectar su desarrollo. Por ejemplo, si se llega a contaminar el agua, el problema entre Canadá y Estados Unidos, pues es un problema de seguridad nacional. Así es. O si se acaba el agua en la Ciudad de México, el río Cutzamala la deja de surtir, estamos en un problema de seguridad nacional. ¿Por qué no, para ponerlo más desde los problemas a lo general? Cuéntanos los 3 temas de seguridad nacional más complicados que tuviste en tus 5 años de director del CISEN. Mira, por un lado teníamos en aquel entonces un problema muy grave y que era el principal problema de seguridad nacional, un crimen organizado que estaba porque había vivido un proceso de expansión y fortalecimiento las últimas 25, 30 años, las últimas 3 décadas, y que estaba capturando a las instituciones del Estado en el ámbito local. Entonces eso era una amenaza para el Estado, el que los municipios, muchos congresos o algunos congresos estatales, etcétera, quedaran en manos de los criminales. Otras amenazas importantes que teníamos en aquel tiempo es todo el riesgo que hay que distinguir entre amenazas que ya son reales, que ya las estás viviendo, y riesgos que se pueden hacer. Y en el caso de un riesgo era el terrorismo, el que México pueda ser utilizado por organizaciones terroristas en su territorio para hacer eventuales ataques terroristas en territorio nacional o utilizar el territorio para ir a atacar a Estados Unidos, que es nuestro vecino.
Entonces habría que tener políticas preventivas para que eso no sucediera. Tercero, teníamos una guerrilla activa. No sé si recuerden, en 2007 hubo 2 atentados de la guerrilla del EPR contra los ductos de Pemex. Sí, sí, cómo no. Que tuvieron un costo muy elevado. Entonces había que controlar y neutralizar esas organizaciones violentas. Son 3 ejemplos. Pero te doy otro, por ejemplo. La epidemia H1N1, que era una amenaza que no sabíamos de qué gravedad, había que identificar por dónde iba expandiéndose la epidemia, de dónde estaban contagiándose las personas de este mal, porque había que hacerles los exámenes para verificar. Entonces se tenían unos listados muy generales de alrededor de 3,000 personas, entre 2,000 y 3,000 personas, que habían enviado los sistemas de salud estatales, pero sin dirección, nada más. Juan Gómez del estado de Hidalgo, Juanita Martínez de Oaxaca, y había que ir a localizar dónde vivían. Entonces era un trabajo de localizar 3,000 gentes sin domicilio, llevarlos a hacer los análisis y verificar, una vez que se sabía si tenían o no la enfermedad, hacer los mapas de por dónde iba extendiéndose la epidemia y con base en eso definir las rutas de las caravanas de salud para contenerlo. Entonces, eso no lo tenía la Secretaría de Salud, esa información. Así es, no la tenía y no tenía la capacidad de generarla. Entonces, y el CISEN sí la Y tiene. tiene el personal y las capacidades para poner su atención en cualquiera de estos temas. En estos múltiples temas de la seguridad nacional. Uno de ellos es la seguridad pública. ¿Qué cantidad de gente trabajaba en tus años? Mira, éramos alrededor de 3,000 gentes. ¿Y un poquito cuánto, menos. ¿Qué tan onerosa era el CISEN, te acuerdas? Mira, están los presupuestos publicados en No es muy oneroso. Son 3,000 millones de pesos. ¿Cómo se compara esto con su equivalente en Brasil? Más o menos estamos en el mismo tamaño, ¿no? Pero con los países desarrollados somos mucho más pequeños. Digo, para que se den una idea, Estados Unidos tiene 16 agencias de seguridad, de inteligencia para la seguridad nacional y su presupuesto son 100,000 millones de dólares. Es más que el presupuesto de la federación. Sí, Sí. o sea, nosotros 300 Y desde el millones de punto de dólares. vista, no has mencionado que espiabas a tus enemigos. 150 millones. 150 No millones de espiaban dólares. a los enemigos del presidente Calderón, no estaba en las funciones. No estaba en la agenda. Mira, hay demasiado trabajo para ponerse a hacer esa tarea. Además, realmente había el compromiso de hacer un trabajo de inteligencia civil apegado al Estado de Derecho. Tú cuando detectas un riesgo, dices, bueno, ¿cómo lo voy a prevenir? ¿No? Entonces necesitas conseguir información para ver quiénes están involucrados en ese riesgo y si es necesario, por ejemplo, en el caso de la guerrilla o del terrorismo, había que intervenir las comunicaciones privadas de ciertas personas. Y la ley especifica que en esos casos tú tienes que solicitarle al juez un permiso para que te autorice la intervención de sus telecomunicaciones. Entonces tú vas con el juez y le dices, mire, aquí está la agenda de riesgos de seguridad nacional aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. Aquí están estas personas que creemos que están vinculadas y aquí están todos estos argumentos que hacen. El juez estudia y dice, si lo ve fundamentado, te lo aprueba y te autoriza intervenirlo 3, máximo 6 meses y luego te lo renuevan hasta 3 meses más, pero hasta ahí llega. Entonces, Ahora, mucha de la información, Guillermo, es información pública. Así que es. utiliza el CISEN es información pública, nada más que hay que ordenarla. Así o es. sea, Mira, yo creo que hay un gran mito ahora sobre la inteligencia para la seguridad nacional. En realidad, el 90% de las fuentes que se utilizan para generar inteligencia son fuentes abiertas, que son los medios de comunicación, que son las redes sociales, que es la gente que anda en la calle. En fin, cuando tú pones a una gente a observar, por ejemplo, fíjate, una medida para generar inteligencia contra el crimen organizado era parar a los agentes de la Policía Federal o a los soldados en los lugares más críticos de Ciudad Juárez y lo ponías en una esquina. Entonces te hacía un mapa de la cuadra, de cuántas gentes vivían, qué coches pasaban, cuántas casas hay, si cuelgan ropa, y luego al día siguiente del otro. Y así
tú vas haciendo mapas sociales y geográficos para detectar a las bandas organizadas de cómo operaban, ¿no? Entonces, era simplemente parar un agente en una esquina y estar observando. Eso es una manera de generar inteligencia. Y el director del CISEN depende hoy legalmente del secretario de Gobernación. Así es. Ese es su jefe. Uh-huh. Y organizacionalmente participa en el Gabinete de Seguridad, supongo. Así es. Hay una institución que se llama el Consejo de Seguridad Nacional, que está en la ley, que está integrado por 11 dependencias, presidido por el presidente, y en él participan Gobernación, Procuradurías, Seguridad Pública, Defensa, Marina, Hacienda, Comunicaciones y Transportes, etcétera. Son 11 dependencias y el CISEN es como secretario ejecutivo de esa comisión. Ahora, es muy difícil hablar para ti de lo que sucedió en los últimos 6 años. Así es. Pero en rasgos muy generales, ¿dirías qué respecto a los últimos 6 años? Todo parece indicar que lo concentraron mucho en el trabajo de persecución de líderes de las organizaciones de narcotráfico. Cuando menos era la información que nos daban, ¿no? De que el CISEN había participado en la captura de fulano, en la captura de sutano, etcétera, y se concentró mucho en eso, pero yo creo que probablemente descuidaron otras áreas, ¿no? Y además, hubo estos escándalos de corrupción de Pegasus que fueron públicos, etcétera. No se sabe si era el CISEN o si fue la PGR o si fue... Porque esa tecnología la tienen varias dependencias de gobierno. Pudieron haber sido cualquiera de ellas, ¿no? Entonces, mira, yo sí creo que es importante porque tienes el riesgo, las capacidades tecnológicas de estas instituciones que se participan en las tareas de seguridad nacional pueden utilizar esas capacidades para usar ilegalmente y espiar a gente, claro. Entonces, pero la solución no es desaparecerlas. La solución es crearle mecanismos de vigilancia y de supervisión eficaces a esas instituciones, ¿no? Que en el caso de México es una comisión bicameral del Congreso que la forman diputados y senadores, pero que tiene pocas facultades. Habría que fortalecer las capacidades de esa comisión bicameral para que tenga más capacidad de vigilar y checar que el CISEN y que la PGR y que Policía Federal y que el Ejército que tienen estos instrumentos no los usen equivocadamente o ilegalmente. ¿Y cuál es la propuesta del nuevo gobierno respecto al CISEN? Mira, es muy confusa todavía. Lo único que han dicho, o sea, se están yendo con la finta de que el CISEN es una cueva de espías y que todo se reduce a eso, lo cual es una concepción muy reducida y incompleta, imparcial del CISEN. Y entonces lo único que primero dijeron lo iban a desaparecer y luego después dijeron no, se va a hacer una Agencia Nacional de Inteligencia, pero se va a reubicar en seguridad pública, lo cual habla de un desconocimiento de la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública. Eventualmente algún problema de seguridad pública puede ser un riesgo de seguridad nacional, como lo era esta captura de instituciones, ¿no? Pero la seguridad nacional es mucho más amplia que la seguridad pública. Un problema de criminalidad en tal o cual estado es un problema de seguridad pública, no de seguridad nacional. Policías. Se vuelve seguridad nacional cuando pasa un umbral que amenaza a las instituciones. Así es. Si lo pones en seguridad pública, pues todos los asuntos de seguridad pública los vas a volver un tema de seguridad nacional. Así es. Y además es otra cosa, es muy distinto hacer inteligencia policial y criminal, cuya objetivo es detener eventuales Eso criminales. no es tema del CISEN. No, es que tú la inteligencia que haces para detener a un sujeto es una inteligencia que debe ser judicializable. Es decir, convertirse en una prueba frente a un juez. Eso lo tiene que hacer la Policía Federal o la PGR. Y los ministerios públicos. La inteligencia civil para la seguridad nacional no necesariamente es judicializable. No te interesa que se traduzca en una prueba frente a un juzgado. Y si detectas algo, ya se lo pasa a la PGR. Así es. O sea, por ejemplo, pues la inteligencia para detener la epidemia H1N1, pues no era judicializable, era una serie de información y georreferenciada para conocer cómo podías combatir mejor la expansión de una epidemia, ¿no? Pues aprovechamos tu pausa, tenemos que hacer un corte, regresamos un momento más, estamos con Guillermo Valdés discutiendo cuál es el papel del CISEN, o sea, la Agencia de Seguridad Nacional en México y qué podemos hacer para mejorarlo. En un momento más de regreso aquí en Primer Círculo.
Bueno, estamos platicando aquí con Guillermo Valdés. Nos ha hecho en el primer bloque una descripción de lo que son las actividades de seguridad nacional en México y en otros países y algunas experiencias que él tuvo como director de esta instancia. Y ahora nos gustaría preguntarle a Guillermo, ¿qué ves para adelante con esa experiencia de haber estado en el CISEN? ¿Qué ves en el mundo? ¿Qué ves en México como problemas de seguridad? ¿Qué te quitaría el sueño? ¿Qué te quita el sueño? Mira, aunque se ha transformado mucho, yo mantengo que hay dos riesgos grandes. O sea, el problema de la violencia y el crimen organizado en México, aunque ya se ha modificado y ya la mayor parte puede ser trabajo de policías, si es que en algún momento construimos policías, pero hay que estar atentos todavía a la captura del Estado en algunas zonas. O sea, ese es el riesgo que hay que tener. Ese no ha desaparecido y en algunos lugares está, y hay que tenerlo. y en algunos lugares sí. parecería que está peor por los números de violencia en los que estamos. Así es. Segundo, terrorismo, aunque no hemos tenido la experiencia, la amenaza sigue latente. Además, cada vez son más atentados más difíciles de detectar porque son de sujetos solos, ya no son de células, ya no son de organizaciones. Entonces eso es mucho más complicado y el riesgo de que México siga siendo usado por este tipo de personas o de organizaciones está. Yo añadiría a esos dos tradicionales el tema de la ciberseguridad, de la información de gobierno, de bancos, de SAT, en fin, del sector salud. O sea, hay muchísima información que puede ser hackeada, destruida, distorsionada, robada. De la Secretaría de Defensa, de la Marina, Defensa, etcétera. Y creo que tenemos una cultura de la seguridad de la informática todavía muy incipiente, que habría que invertir muchísimo y habría que trabajar en protocolos, en políticas e inversión tecnológica para proteger la información del Estado y de áreas claves de la economía o del... Cuarto, yo vería todo el tema de la relación con Estados Unidos, que se ha complicado mucho desde que Trump llegó al poder, porque pues, no es un presidente amigable para México, porque ahí se mezcla el tema de seguridad, se mezcla el tema de la migración, que México es un país de flujo y de paso de los migrantes centroamericanos y hasta sudamericanos, y esto ha metido tensión y va a seguir metiendo tensión y las migraciones van a continuar. Cuba, no está resuelto el problema de la transición en Cuba. Pudiéramos también ser receptores de migración masiva de cubanos. Desde el punto de vista de seguridad nacional, ¿qué es lo que más te preocupa de la migración de, por hoy, centroamericanos a través del país? Un endurecimiento enorme en la política de Estados Unidos que no deje fluir a la migración centroamericana. Cada año entran 150, 200 mil, baratito así poquitos, 200 mil cada año centroamericanos. Hay años que cruzan hasta 500, 600 mil. Que esos no puedan cruzar allá y de repente tengas un par de millones de centroamericanos en las ciudades fronterizas. ¿Es que habría que hacer endurecer nuestra frontera sur? Pues es un problema que hay que negociarlo con Estados Unidos y negociarlo con los... Estados Unidos no va a negociar nada. Entonces mejor pensemos en lo siguiente. Hay que arreglarnos con los centroamericanos, hay que ver soluciones. Es un problema que yo creo que solución radical no tiene, pero hay maneras de cuál es la mejor manera de administrar esto. En el debate entre los candidatos presidenciales, el de Tijuana, todos tuvieron una posición, a mí me pareció ingenuísima respecto, dejemos a los centroamericanos cruzar por el país. Yo pensaría, y algo ha dicho el gobierno de López Obrador, futuro gobierno de López Obrador al respecto, que van a tratar de endurecer la frontera sur. ¿Conviene? ¿Se puede? ¿Hasta dónde? Mira, la frontera no la puedes endurecer porque no la puedes cerrar. O sea, son cerca de 1,000 kilómetros entre México y Guatemala que no hay manera de poner muro ni nada. O sea, pasan. Entonces, pero tú puedes hacer anillos de contención en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Y en ciertos puntos carreteros. ¿Y qué es lo que ha venido haciendo México desde hace varios años? Que es detener a la mayor cantidad de migrantes centroamericanos y regresarlos a sus países de origen, a Guatemala fundamentalmente, o a veces hasta El Salvador o Honduras, ¿no? Entonces, pero sí es un problema que yo creo que va a seguir creciendo y que hay que sentarse a ver las soluciones, las administraciones menos malas de este problema. Sí, porque también tiene que ver mucho con el crecimiento demográfico de esos países, que ha cambiado, allá. Ciclos económicos. A veces hasta un huracán, claro, de repente te manda 40, 50 mil más
O sea, porque la gente se queda desamparada en El Salvador o en Guatemala, ¿no? Entonces, es un problema muy grave de seguridad nacional. Y luego también, aunque parezca, hay que estudiar más a fondo las consecuencias del cambio climático. Lo que pueda tener esto en términos de afectación a zonas productoras agropecuarias y eventuales migraciones a ciudades. Luego, por ejemplo, economía informal. Economía informal una parte de la economía informal está vinculada a la economía criminal. Toda la parte de contrabando, de piratería, de productos robados. De productos robados, etcétera. Entonces, pero eso es seguridad pública, ¿no? Mira, lo que hay que estar alerta es en qué partes del país va creciendo la mancha de la economía informal, para que haya acciones de política económica. O sea, no es que esto te genere una acción policíaca necesariamente, pero sí necesitas estar advirtiendo y ver cómo se te expande o no el tema de la economía informal y concretamente la criminal. Bueno, que no hay otro tema, así muy sencillo, la morfina. O sea, hay una crisis de opiáceos mundial y México no está fuera de esa crisis. Al contrario, tenemos una dependencia mayúscula y no producimos y no podemos comprar de la noche a la mañana, de tal manera que todo el aparato de seguridad social del país depende de las importaciones que se logren hacer de ese medicamento. Es un tema que hay que negociar con las autoridades internacionales, eventualmente, o para importar más o para permitir áreas controladas y protegidas de producción de amapola aquí, pero no en la Sierra de Guerrero, porque ahí no controlas nada. Ahora, son temas algunos de mediano plazo, otros más inmediatos. Si te hablara el presidente futuro electo, López Obrador, oye, Guillermo, las 3 cosas con las que me tengo que preocupar el 1 de diciembre que agarro el poder. Violencia. O sea, criminalidad. Sí, hay que apoyar. Esto no quiere decir necesariamente que el CISEN se haga responsable, pero yo creo que ese sí es un tema que está y que no tiene solución en el corto plazo. Ya vimos los datos de INEGI. Terminamos 2017 con una tasa de homicidios de 25 por cada... Es elevadísima. Es peor que el peor momento del sexenio de Calderón. Ya estamos arribita de Colombia. Y esto va a seguir creciendo el año que entra. Entonces esa seguramente tiene que ser enfrentada y no necesariamente con las medidas de pacificación que están pensando, porque esas medidas, si uno las analiza, no van a incidir en la reducción de violencia. Ya lo dijo, curiosamente el que lo dijo fue Felipe González, el expresidente español, ¿no? Más que policías, lo que necesitan es inteligencia para contender con este problema, ¿no? Y las migraciones, yo creo ese tema yo no lo descartó, porque va a seguir creciendo, porque el flujo centroamericano de veras no tiene solución, pero ¿cuál es la mejor manera para administrarlo, no? Y todo el tema de ciberseguridad. Y desde el punto de vista, digamos, de la organización de las agencias de inteligencia mexicanas, ¿tú qué sugerirías? ¿Pasar, como están pensando ellos, todas las agencias de seguridad pública? No, eso a mí me parece un error gravísimo. Yo lo que crearía sería el Sistema Nacional de Inteligencia, con el CISEN como eje coordinador, y habría que discutir un diseño, pero que estuviera, o sea, que armes de manera más real una coordinación entre todas las agencias que hacen inteligencia. ¿Cuáles son estas para que el público...? El Ejército, la Marina, la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. La Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el CISEN, y luego habría que crear algunas otras áreas de inteligencia. El CISEN tiene por ley que crear una red nacional de inteligencia, de información, y eso puede dar a pequeñas células de inteligencia en prácticamente todas las dependencias. Entonces, yo lo que haría es crear este Sistema Nacional de Inteligencia, que dependa directamente del presidente o de gobernación, no de seguridad pública. No de seguridad pública. El tema da para muchísimo. Guillermo, mil gracias por haber estado aquí y esperamos en un futuro volverte a tener. Con muchísimo gusto. De verdad.
Buenas noches, nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo. Gracias.